Muy bienvenidos, hermanos, un nuevo día. Al finalizar este día, cuando estamos a punto de llegar al momento de la oración, de poder poner en común con nuestro Dios cómo ha transcurrido este día, y lo normal es acabarlo con una oración de gratitud a Dios, porque un día más ha transcurrido en nuestra vida y en nuestra esperanza. La oración es hablar con Dios como si fuese un amigo. La oración no es para que Dios sepa lo que necesito. La oración no es para que Dios cambie su opinión sobre lo que yo necesito o no. La oración es porque yo tengo necesidad de hablar con Dios sobre mi vida, sobre los acontecimientos que siguen mi vida. El programa lo conocéis, la serie Encuentros Espirituales, basados en la lectura de la Biblia, porque nosotros pensamos, creemos y así enseñamos que la Biblia es inspirada por Dios y es el manual en el cual nosotros nos vemos reflejados. Conocemos quiénes somos, conocemos a dónde vamos y conocemos el verdadero valor que tiene para Dios cada vida, la tuya y la mía. Basándonos en la llegada del Espíritu Santo prometida por Jesús y que fue narrada en el capítulo 2 de Hechos del Espíritu en el Pentecostés. A partir de ahí comenzó la gran predicación del Evangelio hasta el final de la tierra. En el día de hoy vamos a ver Hechos 19 del 1 al 10. Pablo de nuevo está en Éfeso y está predicando el mensaje de salvación para todos aquellos que tanto lo necesitan. Éfeso, una ciudad importante, portuaria, con un comercio importantísimo, con grandes templos, con grandes estructuras paganas. Ahí está Pablo. Pablo, que cuanto más retos tenía, más feliz se encontraba, se encuentra enseñando y predicando. Mientras Apolos estaba en Corinto, aconteció que Pablo, después de recorrer las regiones del norte e ir a Éfeso y hallar a ciertos discípulos, les preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le confesaron: ni siquiera hemos oído que haya Espíritu Santo. Y partiendo de aquí, el apóstol les va a hacer otra pregunta para preparar el terreno, para hacer un llamado especial, llamado que tú y yo hemos respondido a lo largo de nuestra vida cuando entregamos nuestra vida al Señor. ¿En qué, pues, fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. ¿Sabéis? Es una idea que se repite sistemáticamente, porque finalmente el trabajo que Juan el Bautista hizo fue muy importante. Fue el precursor de Jesús. Fue el primero que habló de Jesús como Hijo de Dios en la tierra. Entonces Pablo dijo: Juan bautizó al pueblo con bautismo de arrepentimiento, es decir, bautismo de cambio de dirección mental, diciendo a los que acudían a él que creyeran también en Jesús. Jesús es, mis hermanos, el centro de la predicación, el centro de la perspectiva de cada uno de nosotros. Al oírlo, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaron. Es decir,
pudieron predicar el Evangelio a toda aquella congregación de gente que había en Éfeso, de diferentes países, diferentes culturas, diferentes lenguas. El don de lenguas es la traducción sistemática del Espíritu Santo del mensaje sobre Jesús, cuando se predicaba entonces en una sociedad donde había muchísimas personas de diferentes procedencias y que necesitaban escuchar el mensaje de Jesús. Pablo hablaba en su propia lengua y el Espíritu Santo traducía, igual que pasó en el Pentecostés, y le anunció el mensaje profético de que Jesús era el Hijo de Dios encarnado. Y todos eran unos 12 varones, es decir, un bautismo de 12 personas. Seguro que hubo gozo en el cielo por aquellas personas que aceptaron a Jesús en aquel día. Entrando entonces en la sinagoga, habló durante 3 meses con todo de nuevo, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Es decir, durante 3 meses, cada sábado, Pablo iba a la sinagoga a presentar el mensaje de salvación que provenía de Jesús. Sin ninguna duda, para Pablo fue importantísimo no callar el mensaje, sino compartirlo con otros. Pero cuando algunos eran endurecidos y desobedecían, hablando mal del camino delante de la multitud, Pablo se apartó de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de Tirano. Es decir, dejó la sinagoga y se fue a una escuela, a un lugar donde antes que Pablo llegara, se predicaba, se enseñaba la filosofía. Y ahora esa filosofía era cambiada por el mensaje de salvación. Y eso sucedió por 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, tanto judíos como griegos, oír la palabra de Dios. Hermanos, 2 años dedicó Pablo a predicar la palabra en aquella ciudad portuaria que era la entrada a Asia desde el Mediterráneo. En aquella época ya había grandes rutas comerciales a través de todo el mar Mediterráneo y Éfeso era uno de los grandes puertos de destino de aquellas cantidades importantes de mercancía. Por eso Pablo consideró, guiado por el Espíritu Santo, que era el momento de evangelizar, de compartir el mensaje de salvación en aquella ocasión. Estoy convencido de que Pablo oró muchas veces con ellos, que Pablo dedicó tiempo a enseñarles a orar, dedicó tiempo a enseñarles el mensaje de salvación y dedicó tiempo a que el Señor guiara sus vidas y sus esperanzas. Por eso nosotros vamos a acabar esta jornada también orando a nuestro Dios, a ese Dios que oró Abraham, a ese Dios que oró Pablo y a ese Dios que han orado siempre los verdaderos adoradores del Señor. Oremos. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, nos bendices, nos guías. Santificado, Señor, sea tu nombre. Gracias, Padre, porque la vida continúa. Gracias, Señor, porque podemos en un nuevo día unirnos de forma voluntaria y personal a ese proyecto que tú tienes de salvación para la humanidad. En tus manos, Señor, ponemos nuestra esperanza. En tus manos, Señor, ponemos tu amor y tu misericordia. Y en tus manos, Señor, entregamos nuestra vida y nuestra existencia. Acompáñanos, Señor, en este final de día. Que la experiencia religiosa y espiritual de este sea siempre, Señor, para honrarte y glorificarte. Te lo agradezco mucho, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues con este deseo de poder caminar juntos y poder continuar el proyecto de Dios en nuestra vida, tenemos una cita en el próximo día. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde.
y que podamos juntos esperar el regreso de Jesús. No te lo pierdas. Será un momento importante, posiblemente el más importante de todo lo que hayas podido vivir en esta vida. Cuando Jesús nos abra la eternidad. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Amén.